funciona mi transmisión. ¿Me ha ido? ¿A mí? Bueno, mucho trabajo. Me va, dice la canción. ¿Se recuerdan? Son muy jóvenes, no la conocen. Bien. Yo, bien. Lo bueno sigue. Lo bueno sigue sonando. Caballeros, ya estaríamos. ¿Ustedes mandan? ¿Sí? Estamos listos. Grabando. Solo por temas de edición, vamos a molestarla con un nombre y un cargo. ¿Un nombre y un cargo? Nombre, apellido y cargo. Evelyn Odette Morataya Marroquín, soy diputada del Congreso de la República. Diputada, ¿qué nos trae este día aquí al Ministerio Público? Pues vinimos a poner una denuncia junto con Acción Ciudadana. Se recordarán que hice una fiscalización el 17 de julio en el Hospital San Juan de Dios. Fui a fiscalizar el arrendamiento de unas máquinas de vapor a dos empresas, la empresa Pacto Ambiental S.A. y la empresa Ecovapor. Y resultó que han recibido adjudicaciones millonarias. En el momento de distribución casi eran los que han recibido para desinfección y esterilización de áreas de intensivos, sobre todo de los hospitales, de distintos hospitales de la red pública del país. Quise poder ver cómo operaban estas máquinas, qué contenía el vapor, por qué las estaban arrendando, arrendamientos muy caros de compras directas. En realidad es un fraccionamiento porque dijeron que habían hecho una licitación, pero la licitación solamente 2 oferentes hubo y los 2 oferentes son hechos por una sociedad, hechos por un mismo abogado y los socios y los representantes legales son parientes. No pude realizar bien la fiscalización porque llegaron 6 personas de una sola empresa, de Pacto Ambiental, así es que ustedes no sé si vieron la transmisión que hice en vivo en el San Juan de Dios. Al terminar la fiscalización, continué buscando hallazgos, pedí informes al Ministerio de Salud, pedí informes sobre la empresa al Ministerio de Ambiente, pedí informes al ICS, fuimos al registro civil y ahí fue cuando nos dimos cuenta que las empresas fueron hechas, las sociedades por un mismo abogado. Están emparentados los socios de la empresa, ahora cuentan con un solo representante legal, la misma empresa, el mismo representante legal para las 2 empresas y no tienen un registro sanitario, no tienen una licencia del Ministerio de Salud para operar. Aquí traigo los informes que me mandó el Ministerio de Salud. Me tardé un poco en poder realizar la denuncia, no solamente porque no tenía una asesoría legal, un apoyo legal. Ya por fortuna fui a tocar las puertas de Acción Ciudadana. Aquí está el licenciado Diricush, que les va a explicar a ustedes los delitos, los posibles delitos en los que incurrieron estas empresas, y el Ministerio mismo de Salud. Yo pedí informes al Departamento de Regulación de los Programas de Salud y Ambiente para saber si estas empresas estaban en orden para poder prestar estos servicios al Ministerio de Salud, y resulta que no tienen una licencia sanitaria. Aquí tengo el informe del mismo Ministerio de Salud, firmado por el mismo ministerio. Perdón, le voy a quitar este post-it. Vean. Aquí mismo dice el ministerio que la empresa Pacto Ambiental Sociedad Anónima ingresó su expediente en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, el cual fue enviado a esta dirección el 31 de agosto de 2021. Cabe decir que estas empresas empezaron a prestar sus servicios desde 2020, Pacto Ambiental, y hasta 2021 ingresaron la documentación al Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud para solicitar su licencia. ¿Y qué pasó? Fue evaluado el expediente en este departamento, se originó un informe indicando las desviaciones encontradas respecto al acuerdo ministerial SPM 031-2003. Se quedó en espera el departamento de las correcciones por parte de la empresa Pacto Ambiental, y después de un periodo de espera en el que el interesado no dio respuesta, el expediente se devolvió al Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines el 12 de junio de 2023, o sea, fue reciente, para su cancelación de trámite, ya que este departamento es el encargado de emitir la licencia sanitaria de ambiente, y resulta que tampoco tienen un permiso, una autorización para poder operar y dar un servicio
de salud en toda la red pública hospitalaria. Pedí informes al ICS, tampoco pagan ICS, solamente están registrados los socios de la empresa y representante legal. Y pues ahora, después de tener contar con toda esta documentación, pues ya estamos llegando aquí al Ministerio Público para poder presentar esta denuncia, porque el Ministerio de Salud siempre se está quejando de que no tiene dinero suficiente. Yo sé que ustedes vieron esta conferencia de prensa que acaba de dar el ministro de Salud, Francisco Coma, diciendo que no tiene dinero el Ministerio de Salud para atender la crisis que hay de dengue, por ejemplo, ¿no? Y hay dengue hemorrágico también en todo el país. Los departamentos de Zacatepeques, de Zacapa y otros departamentos están viendo afectados por el dengue. Y dicen que no tienen dinero, pero sí tuvieron casi 30 millones de quetzales para adjudicar en compras directas a esta empresa que dice que desinfecta y esteriliza áreas de intensivo en distintos hospitales del país. Al momento de realizar mi fiscalización, daba cuenta de casi 30 millones de quetzales, pero creo que cuando ya vieron mi fiscalización, se cayeron 2 millones de quetzales quizá en adjudicaciones, porque ahora solamente en Guatecompras aparecen un poco más de 27 millones que se le han dado a estas dos empresas. Son dos empresas con primos hermanos, creo, porque los apellidos pues dan cuenta de que hay un parentesco directo, son los únicos oferentes y han sido compras directas por millones de quetzales. Pero los delitos quisiera que se los explicara Acción Ciudadana, porque son los expertos y por eso están aquí apoyándome en mi trabajo de fiscalización. Lo que queremos es que también a distintas áreas de compras, de gerencia, personal administrativo de todo el país que se prestaron a firmar adjudicaciones anómalas. Pero quisiera que por favor el licenciado Eddie nos complementara con la información de la denuncia que nosotros estamos trayendo en este momento acá a las oficinas del Ministerio Público. Sí, bueno, gracias. Debido a esta fiscalización que se hace por parte de la diputada Morataya y el acompañamiento que hemos realizado desde Acción Ciudadana, que pues ya nuestra posición siempre ha sido de realizar auditorías sociales, de acompañar legalmente a los ciudadanos, en este caso a la diputada, pues encontramos varias anomalías que ya identificaron. Quizá la más grande es el hecho de que estas empresas no cuentan con la licencia sanitaria, que puede ser un requisito administrativo muy simple, se podría decir, pero ¿cómo es que una empresa que hace limpieza, que desinfecta supuestamente un área hospitalaria, presta el servicio sin licencia? Y de hecho en la escritura constitutiva y en la patente de comercio aparece que el objeto de esta empresa no identifica prestar el servicio en hospitales. Desde ahí ya hay anomalías muy graves que dan cuenta de que pues los funcionarios que contrataron a esta empresa, son, digamos, del Ministerio de Salud, los hospitales nacionales, debieron haber identificado ese tipo de ausencias y pues no contratarlo. Pero lo que a nosotros nos llama la atención es que lo hacen desde el año 2020, en época de pandemia incluso, y en este gobierno entraron a contratar directamente a esta empresa y ha sido beneficiada pues casi por 30 millones de quetzales, y eso realmente llora sangre, digamos, porque esta anomalía se encuadra directamente en el delito de fraude en forma continuada, porque no solamente abrieron algunas licitaciones, después como un nuevo oferente simularon que se cayó la oferta y entonces empezaron a contratar fraccionadamente para evadir los controles que se tenían. Los controles tenían que tener a un ingeniero, tenían que tener a los técnicos que supuestamente tendrían que estar avalados por las empresas que prestan las máquinas, tendrían que dar capacitaciones al personal de los hospitales. Sin embargo, ignoramos si eso se ha dado. Lo que sí es que también es un fraude en forma continuada con la agravante de aprovechamiento de calamidad. Es decir, es algo que, digamos, la crisis que se ha generado en el Ministerio de Salud, en general en toda la salud de los guatemaltecos, que para todos es sensible, y estas empresas prestan el servicio sin los requisitos fundamentales en los que se deberían encuadrar. Entonces, por eso es que estamos presentando la denuncia el día de hoy y esperamos que el Ministerio Público
dentro de su mandato, y esperamos que le dé continuidad e investigación a esta denuncia, porque tiene un agravante en el ser un servicio de salud prácticamente, que eso aumenta incluso la pena de prisión. Y esta denuncia va directa. Miren, hay no solamente compras directas, sino hay 3 licitaciones que obviamente son competencia también del ministro de Salud, y por eso estamos denunciando al ministro Francisco José Coma Martín, a los directores del Hospital General San Juan de Dios, y también a los a los gerentes administrativos, al director del Hospital Nacional Pedro Betancur, a la directora ejecutiva del Hospital Nacional de Villanueva, a los personeros de la empresa, para que pues rindan cuentas respecto a esto. Estas compras se dieron precisamente en estos 3 hospitales que están... Hospitales. Yo de hecho voy a leer toda la lista y a todas las personas que estoy denunciando. Sí. No sé si ustedes tienen tiempo porque la lista es grande, pero creo que es importante que cada persona, cada habitante, cada ciudadano y ciudadana de cada departamento de donde yo voy a denunciar a los hospitales vea y se sienta identificada. Porque ¿qué pasa en nuestro país? Primero, hay un sistema, hay una crisis en todo nuestro sistema público de salud. Si alguien se enferma, va a los hospitales públicos, no los atienden, no tienen cama, no tienen medicamentos. Ayer mismo estaba yo apoyando en mi trabajo de intermediación como diputada a un paciente que estaba en San Juan de Dios llorando de dolor porque le dicen que no hay la medicina que él necesita. Tiene que llamar un diputado o una diputada para que la autoridad actúe y atienda con dignidad a los pacientes que ahí llegan. ¿Por qué tiene que estar llamando desde el Congreso de la República para apoyar a los ciudadanos? Es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad, yo no la evado, pero debería de haber una atención integral para todos los pacientes con enfermedades crónicas, los pacientes que tienen un accidente en una moto, tienen que esperar a ellos mismos comprar las medicinas, a ellos mismos conseguirlas, conseguir el apoyo político si es que lo llegan a tener para poder ser atendidos en los hospitales públicos. ¿Y por qué llegan? Por ejemplo, en el día que yo fui a fiscalizar, 6 personas de una empresa ingresaron sin ninguna razón más que intimidarme a mí y evitar una fiscalización, evitar que la población se dé cuenta en qué se están gastando los recursos públicos, y 6 personas trataron de obstaculizar mi fiscalización. Resulta que el día que yo fui a fiscalizar había una representante legal para la empresa. A partir de mi fiscalización fueron a sacar las máquinas de vapor del Hospital San Juan de Dios, siguen su prima hermana, la empresa Ecovapor, por ejemplo, está en Chimaltenango, pero van a sacar las máquinas, cambian a la representante legal, el mismo patrón que se repite cuando uno hace una denuncia. Lo mismo que pasó en Chimaltenango. Cuando yo fui a fiscalizar los 68 millones de las compras directas de Chimaltenango, había un representante legal. El día que hubo las capturas, ya era una mujer la representante legal. Como que quisieran cambiar representación legal para evitar que algún protegido vaya a prisión o resulte implicado en algún delito. Pues ahora ya hicieron lo mismo. Ya cambiaron a la representante legal, esta representante que evitaba que yo fiscalizara el 17 de julio, que evitara que ustedes vieran cómo funcionaban las famosas máquinas de vapor, que yo la relaciono el vapor mágico, como el agua mágica de Amatitlán, porque es un vapor mágico, que piensan que con ese vapor se va a esterilizar las áreas de los intensivos en el hospital, en los hospitales, en el Hospital San Juan de Dios, que por cierto aplican el vapor caliente sobre los pacientes que están en intensivos, en las camillas, estando el paciente en el intensivo, levantan la colchoneta y ahí aplican el agua caliente, violando los derechos humanos también de los pacientes. Si uno cuando está en un intensivo en un hospital público es porque está realmente grave. ¿Quién por los pacientes? ¿Quién ve por los derechos humanos de los pacientes? Y el dinero, tanto que se dice que no alcanza el dinero en el país para las medicinas, para los hospitales, para las ambulancias, para los puestos y centros de salud, y se va a derrochar en un vapor, en una empresa o en 2 empresas directas, que es un fraccionamiento claro. No tiene licencia sanitaria. ¿Y entonces por qué las contratan? Y esta empresa, en la investigación que ustedes hacen, estas 2 empresas, ¿cuándo nacen a la vida jurídica? En 2017. Pero es hasta 2020 cuando empiezan a ganar concursos. A mí me gustaría que la población supiera cuáles son los nombres de los socios de las empresas. Los tenemos ahorita les voy a leer quiénes son los implicados.
Pero está bien que la gente sepa, porque también dicen en este relato que se cuenta en Guatemala, ¿no?, que hay mucho tráfico de influencia y que estas personas llegan como a intimidar un poco a los directores de los hospitales de que sí o sí les tienen que dar los contratos. Eso no me consta, pero es una queja que me llega y con mucha frecuencia. La empresa Pacto Ambiental, los socios son el señor Freddy Marvin Estuardo Pernillo Sin. El otro socio es Rolando Ruperto Pernillo Orellana. Y para la empresa Ecovapor, el socio es Freddy André Pernillo Ortiz. Y la otra socia es Jocelyn Cecilia Moreno Cermeño. Cabe decir que el señor Freddy Marvin Estuardo Pernillo Sin también fue sujeto de proceso penal en el caso de fraude en el 2015 por una contratación que hizo en 2013 cuando él ocupaba un cargo en, perdón que no puedo darle vuelta a la página, cuando él era gerente administrativo financiero del Ministerio de Cultura y Deportes. Es una persona que ya tuvo acusaciones en el pasado y resulta que ahora pues ahí lo vemos de nuevo echándole vaporcito a las camas y a los tomacorrientes y a las áreas de intensivo de los hospitales. La representante legal de esta empresa Pacto Ambiental en el momento de mi fiscalización era la señorita Ninfa Alicia Orozco Sin, y resulta que a partir de mi fiscalización le cambiaron por una de las socias, o sea, la socia de Ecovapor, ahora también es representante legal de ambas empresas, de Pacto Ambiental y de Ecovapor. Dos empresas que dicen que licitan el Ministerio de Salud, pero que no hay oferentes y que los únicos oferentes son la misma empresa, las mismas dos empresas, mismo representante legal, misma familia, casi 30 millones de quetzales adjudicados en vapor. Desde 2020 empezaron ellos a ganar estas adjudicaciones, estos arrendamientos de equipo, y han estado prestando servicios 2020, 2021, 2022, 2023. El hospital público que más dinero, más adjudicaciones les ha dado es el Hospital San Juan de Dios por casi 14 millones de quetzales, un poquito menos de 14 millones, creo que son 13.445.000 quetzales los que les han dado en estas compras directas. Yo creo que esto tiene que acabar en el país, tiene que acabar estas adjudicaciones a dedo, porque esto es un delito lo que están cometiendo, es un delito contra la salud de las familias que verdaderamente necesitan atención médica, donde hay medicinas para todas las familias. Si uno va a un puesto de salud, está cerrado porque no tienen medicina, no tienen médico, no tienen enfermera, no tienen ultrasonidos, no tienen ambulancia, y dinero sí hay. Si tienen dinero, si tienen casi 30 millones, ahora son 27 millones y algo, ya se cayeron 2 millones en contratos, la fiscalización funciona. Desde que yo fui a fiscalizar, ya están como más cuidadosos quizá, ojalá, pero si hay dinero para darle a dos empresas que aplican vapor en las áreas de intensivo de los hospitales, ¿por qué no hay dinero para las familias que tienen un niño enfermo, una abuela enferma, una mujer embarazada? Esa es mi lucha, esa es mi denuncia, que por qué no utilizamos el dinero del Ministerio de Salud, el dinero que se recauda con los impuestos, el pago de los impuestos de las familias guatemaltecas, ¿por qué no se utiliza para la atención médica de esas mismas familias guatemaltecas? Y no que se sigue beneficiando a dedo, por amistad, por compadrazgo, a empresas de servicios que no son esenciales, empresas que no cumplen con los requisitos legales para poder operar en el servicio público de salud. Y yo tengo los nombres, que no sé si ustedes tendrán tiempo, pero yo los voy a leer para que los vean, para que señalen también a quienes se ven involucrados y son cómplices. Y les quiero compartir que el hospital en el año 2020, el hospital de Chimaltenango le adjudicó a esta empresa 179.910 quetzales, y las personas que firmaron estas adjudicaciones son el señor Mario Rodolfo Pineda Cifuentes, Martín Alejandro Simaxal, Claudia Lorena Betancur Sánchez, Mabel y Anabela Blanco, Sobeida Silonet Cojón Ortiz. Hospital de Chimaltenango. Hospital Pedro de Betancur, 269.000 quetzales. Firmaron César Orlando Jiménez Cárdenas, Marvin Haroldo García Recinos, Gerardo David Hernández García, Ana María García de Morente.
Estas son personas que están siendo denunciadas, todas estas personas. Hospital Regional de Cuilapa, una compra directa, 90,000. Las firmaron Enrique Cruz, Flor Morales Ochoa, Margarita Elizabeth Cortés de Polanco. Hospital Regional de Quiché, siempre sigo en 2020, 90,000 quetzales. Humberto Quiñones, Ronaldo Salomón Alvarado Rivera, Salomón Delgado Catalán, José Francisco Morales Castro. Hospital de Quetzaltenango, 90,000. Juan Carlos Puac, Herbert Giovanni Fuentes Cifuentes, Marvin Giovanni Ortega Méndez. 2021, Hospital General San Juan de Dios, 1,484,381 quetzales. Firmaron el señor Luis Ernesto López Díaz, que es el mismo jefe de mantenimiento que yo ya vine a ponerle una denuncia, porque este señor firmó adjudicaciones millonarias de remozamientos que no se hicieron. Pues aquí estaba también firmando maquinitas de vapor. Luis Ernesto López Díaz, Sonia Lisette Hernández González, Eder Merardo López Morales, Carmen Julia González Hidalgo, Gerardo David Hernández García, Eric Roberto Ramírez Andrade, José Miguel Alfaro Barrera. En 2021, Chimaltenango, 90,000. Firmaron Mario Rodolfo Pineda Cifuentes, Martín Alejandro Simaj Sal, Claudia Lorena Betancur Sánchez, Mabelia Navela Blanco. Hospital de Villanueva, 539,850 quetzales. Josué Daniel Rodríguez Folgar, Edgar René Joc Scholl, Melissa Estrada Martínez, José Amílcar Shiloj Herrera, Kimberly Joana González Aldana, Dulce María Ramírez Sandoval. El Hospital Pedro Betancur, 2021 siempre, 539,925 quetzales. Firmaron César Orlando Jiménez Cárdenas, Marvin Haroldo García Recinos, Gerardo David Hernández García, Ana María García de Morente, Jari Giovanni Benavente Juárez, Aura Lisset Morales Vázquez. Hospital de Cuilapa, de nuevo, 179,825 quetzales. Firmaron Marlon Enríquez Cruz, Flor de Candelaria Morales Ochoa, Margarita Elizabeth Cortés de Polanco, Edwin del Águila, Lionel Rodas Quintana. En 2021, también en Quiché, 719,850 quetzales. Firmaron Humberto Quiñones, Ronaldo Salomón Alvarado Rivera, Salomón Delgado Catalán, José Francisco Morales Castro y Juan Grijalva. Tengo entendido que estos puestos, estos señores de Quiché ya están, como que fueron removidos de este cargo y están ahora ocupando otras posiciones dentro del sistema público de salud. No tengo claro si se quedaron en el hospital de Quiché. Quetzaltenango también firmaron Juan Carlos Puac Rivera, Herbert Giovanni Fuentes Cifuentes, Marvin Giovanni Ortega Méndez y Marta Lidia López. En 2022, Hospital de Totonicapán, 269,850 quetzales. Firmaron Luis Gregorio Hernández Pú, Víctor Estuardo Jack So, Gustavo Adolfo Rodas Salazar, Pedro Domingo Amisaday Brito Juárez, Germán Rodolfo Hernández Chanax. En 2022, Hospital General San Juan de Dios, vean ustedes qué cantidad, 7,419,690 quetzales. Firmaron Luis Ernesto López Díaz, Danilo Valenzuela González, Eder Merardo López Morales, Carmen Julia González Hidalgo, ella todavía sigue ahí, Gerardo David Hernández García, Eric Roberto Ramírez Andrade. José Miguel Alfaro Barrera, que es el director actual del Hospital San Juan de Dios, Walter Arnoldo Castillo Cordón y Jorge Antonio Flores Escobar. El Hospital de Amatitlán, 156,000 quetzales, José Efraín Beltetón Aguilar, Brenda Carolina Díaz Monroy, Lisbeth Maciel Franco Duarte de Lemos, Irma Janet Pérez Reyes y Harry Giovanni Benavente. En el Hospital de Chimaltenango, 269,850 quetzales. Firmaron Rolando Ávila, Carlos Roberto Valle Abaj, Gerardo Arturo Fuentes Rubio, Luis Estuardo Solorza Novelis, Osni Eli Navas Delgado. Hospital de Villanueva, 1,219,000 quetzales. Firmaron Josué Daniel Rodríguez Folgar, Edgar René Joc Scholl, Melissa Estrada Martínez, Kimberly Joana González Aldana, Luis Enrique Balam Estrada, Melvin Samuel Franco Gómez, Juan Carlos Amayoa Barrera, Hilda Loreán Izquierdo Rodríguez y Dulce María Ramírez Sandoval. Hospital Pedro Betancur, casi son los mismos hospitales, ya estoy en 2022, 780,000 quetzales, los firmaron César Orlando Jiménez Cárdenas, Edgar Misael López Jiménez, Harry Giovanni Benavente Juárez, Gustavo Adolfo Huracán Bosel, Selvin Orlando Vázquez Álvarez. El Hospital de Nuevo de Cuilapa, 179,850 quetzales y firmaron Marlon Enrique Cruz,
Flor de Candelaria Morales Ochoa, Margarita Elizabeth Cortés de Polanco, que es la directora, Óscar Valdemar Fuentes Ruano, Edwin del Águila, Hospital de Quiché, 269.100 quetzales, José Juan Grijalba Mota, Hamilton Raferí Ortiz Pérez, Salomón Delgado Catalán, José Francisco Morales Castro, Cristian O. Urizar Montúfar, Quetzaltenango, 1.167.185, ya casi termino, Juan Carlos Pac Rivera, Herbert Giovanni Cifuentes, Marvin Giovanni Ortega Méndez, Marta Lidia López Ramírez, Pablo Antonio Garzona Ramírez, María Angélica Zacalchot García, Robert Leonel López Zum, Hospital Roosevelt también le aparecen 354.400 quetzales, y firmaron Mario Augusto Rivera Tocar, Mario Raúl Herrera Barrios, Juan Roberto Castro, Cristian Alejandro Moscoso Pérez, Elvia Margarita de León Sandoval. 2023, Totonicapán, 359.800 quetzales, firmaron Luis Gregorio Pu, Víctor Estuario Yaxoc, Gustavo Adolfo Rodas Salazar, Pedro Domingo Amizaday Brito Pérez, Julia Antonia Gutiérrez Robles. Otra vez, Hospital San Juan de Dios, 3.641.800 quetzales, firmaron Nelson Adolfo Calderón, ahí sigue, Estuardo René Florian Barrera, Walter Arnoldo Castillo Cordón, Carmen Julia González Hidalgo, también sigue. No tiene ningún informe esta señora de lo que hacen en el Hospital San Juan de Dios. Don Luis Ernesto López Díaz, lo tienen de vacaciones. Eder Merardo López Morales, Eric Roberto Ramírez Andrade, José Miguel Alfaro Barrera, que es el director actual. Hospital Amatitlán, 87.750 quetzales. Ligia Marcela Alfaro Tiguero, Brenda Carolina Díaz Monroy, Jari Giovanni Benavente Juárez, José Carlos Ruiz Díaz, Ronaldo Raúl Aquino Vázquez. Chimaltenango de nuevo por 1.588.000 quetzales, Rolando Ávila, Carlos Roberto Valle Abaj, Gerardo Arturo Fuentes Rubio, Luis Estuardo Solórzano Vélez, Osni Eli Navas Delgado, Mindy Suseli Argueta Roda, Andrea Tatiana Gómez Zamora, Magda Xiomara Zulesio Castellanos. Villanueva, 1.530.000, Melvin Samuel Franco Gómez, Josué Daniel Rodríguez Folgar, Edgar René Yoxol, Virginia Marchorro Girón, Gilda Lorena Izquierdo Rodríguez, Melissa Estrada Martínez, Dulce María Ramírez Sandoval, Juan Carlos Amayoa Barrera. 14.240 quetzales, Juan Carlos Pac Rivera, Herbert Giovanni Fuentes y Fuentes, Robert Leonel López Zum, Pablo Antonio Garzona Ramírez, María Ángela Zacalchoc García, y Hospital General San Juan de Dios, Ecovapor, la otra empresa, 1.932.000 quetzales, y firmaron Eder Merardo López Morales, Estuardo René Florian Barrera, Walter Arnoldo Castillo Cordón, José Miguel Alfaro Barrera, Francisco de Jesús y Cajú Ortiz y Carmen Julia González Hidalgo. ¿Por qué quiero leer todos los nombres? Para que sepan en cada hospital quiénes son los empleados administrativos, servidores públicos que dan arrendamiento, que dan contrataciones, compras directas en arrendamiento de equipo a empresas que no tienen licencia, y dicho por el mismo Ministerio de Salud, que los identifiquen, que los denuncien cuando están cometiendo algún otro ilícito, porque los recursos públicos de salud se deben de cuidar. Son para las familias guatemaltecas que no tienen el recurso público de ir a un hospital privado, que no tienen un seguro médico, y por eso es que estamos aquí haciendo esta denuncia, y estoy muy agradecida con Acción Ciudadana por haberme prestado este apoyo y esta asesoría legal para poder estar esta mañana ante ustedes y ante el Ministerio Público haciendo las denuncias correspondientes. Voy a seguir fiscalizando y voy a seguir denunciando la corrupción que vaya encontrando a mi paso. Edi, usted bien señala estos delitos que se imponen. ¿Estos delitos se encabezarían a cada uno de este listado o hay algún delito, por ejemplo, el que haya cometido incluso el ministro en temas de omisión, incluso, ¿verdad?, de verificar este tipo de empresas? Sí, el delito se imputa a todas las personas que participaron y que debieron saber que la empresa tenía que cumplir con esos requisitos legales, administrativos y especialmente el tema de la licencia, y eso llega hasta el ministro porque según la ley de contrataciones del Estado, él es la máxima autoridad que valida todos los procesos de adjudicación, especialmente las licitaciones en ese caso.
pero también los directores, los gerentes que valían también las compras directas. Digamos, aquí hay un evidente fraccionamiento, pero es con una intención. Se levantaron algunos procesos de licitación, los declararon para compra directa, evadieron algunos controles, y por eso es que la responsabilidad recae en cada una de estas personas. Todas las personas que se leyeron, por ejemplo, pues son de las que han participado, funcionarios que han participado en esas compras directas, y el Ministerio Público debiese indagar a cada una de ellas y en qué participación pueden haber tenido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Diputado, ¿usted cree que le podemos hacer un par de tomas no solo